privilegio estar con ustedes aquí en esta tarde que va a ser también de trabajo. Yo tenía previsto una introducción un poquito más extensa, pero como se me da en alguna forma el sueño de todo ciudadano, le voy a marcar los tiempos a los políticos, eso está muy bien, entonces voy a achicar, porque si no me van a decir, no cumpliste con lo tuyo y por qué nos pedís que cumplamos nosotros con nuestros tiempos. Lo cierto es que les anticipo, no van a ser más de 10 minutos por participación, porque tenemos la actividad que debe ser intensa, pero también acota. Si es que llegan los otros, y voy a hacer, senador Vergara, voy a hacer alguna alusión a eso, porque también estaban convocados el senador Sergio Botana, estamos a la espera, y el diputado Iván Posada, los estamos esperando, pero también hay que muchas veces reivindicar, reconocer la puntualidad, y quienes son puntuales hoy son quienes están aquí con nosotros en este momento. Hay veces donde además el propio evento no necesita agregar mucha introducción. El título ya revela mucho, entonces ¿para qué agregar comentarios si ustedes lo tienen muy claro? Sí me permito tal vez una observación, y es probable que alguno pueda corregirme. Acá hay además integrantes del sistema político con mucha trayectoria, pero yo no sé si este tipo de actividades eran posibles hace, digamos, 10 años. Por lo menos en estos términos tan explícitos de decir, pongamos ahora sí con seriedad el tema en la mesa, dejémonos de discursos y vayamos a las acciones. Así que desde ese punto de vista también es un honor, es un privilegio participar de una actividad que me parece que marca mucho este tiempo en el que estamos viviendo. Una sociedad que está mejor, si se quiere, también porque considera estos asuntos que antes eran como tocados tangencialmente. Acá tenemos una altísima representatividad de los principales partidos políticos y eso es sumamente relevante. La posición de las mujeres, la participación de más mujeres en la esfera política representa sin dudas uno de los desafíos y uno de los mayores compromisos, la necesidad de articular efectivamente políticas que vayan en ese sentido. Apelo, si les parece, a los señores invitados, al orden alfabético. En consecuencia, a partir de este momento, el senador Botana, adelante, por favor, ¿cómo le va? Estaba guardando el lugar. Y además me permite seguir el orden alfabético, porque va a empezar Vergara, luego Botana, y seguiremos luego con Guido. La V no te favorece. No nos habíamos saludado hasta ahora. Bueno, Sergio, para que usted también tome en cuenta, son aproximadamente de 8 a 10 minutos. Me voy a sentar acá como si fuera integrante del público, que de hecho lo soy, un asistente en la primera fila. Cuando me ponga de pie sabrán que ya se les está terminando el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa regla básica? Así que lo escuchamos con mucha atención, señor senador Mario Vergara. Bueno, muy bien. Sin duda corresponde agradecer la invitación, ¿verdad?, al Foro de Mujeres Emprendedoras. Entiendo que el tema que esté tan explícitamente sobre la mesa sí es una muestra de avance de cómo los temas vinculados a la mujer y a los feminismos y a su vez a la inserción de la mujer en actividades que quizás históricamente estaban culturalmente pensadas desde el lado masculino, es realmente un avance de la sociedad uruguaya. También agradezco que me inviten en el sentido de que entiendan que uno puede aportar algo en esto. Desde alguna masculinidad que trata también y se esfuerza por el aprendizaje y la actualización cultural en la materia. Y en particular, bueno, que hablemos desde este foro desde esta mesa de hombres y líderes políticos. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis. En lenguaje emprendedor voy a proponer una oportunidad de mejora, que es que luego de este panel hay otro panel de mujeres políticas. Me pregunto por qué no eran también mujeres y líderes o lideresas políticas. Porque creo que también en esas gestualidades es donde colocamos a la mujer en política en el primer plano como debe estar. Y la idea de hablar un poco de lo que se nos pide, ¿no?, de la relación o de la inserción de la mujer en la política, tiene que partir de 3 o 4 puntos de acuerdo en primer lugar. El primero diría yo que es que cualquier análisis
incorpora que la brecha de género en la representación política hay que asumirla, existe. Y que eventualmente hay un montón de literatura, y abundante literatura, que confirma esa brecha de género. El llamado techo de cristal que se da en el ambiente empresarial, que se da en aspectos culturales, también se da en la política, ¿verdad? Hay datos objetivos sobre esto. Si bien no hay datos finos acerca de lo que es la proporción en función del género de la militancia política en general, hay algunos indicios que dan la pauta de que la participación de mujeres y hombres en la militancia política es bastante equitativa. Sin embargo, vale ver la composición de del Poder Ejecutivo, y acá hablo en general, no estoy hablando con tónica partidaria, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las intendencias, y está claro que la proporción de mujeres dista mucho de esa cuasi equidad que pueda haber en la militancia. Y con picos, con valles más bien muy notorios en cuanto a ver, cuando volvió la democracia en las elecciones del año 84, no se votó ni una sola mujer para ninguna de las dos cámaras. Durante muchos años, los órganos directivos del Partido Colorado, del Partido Nacional, tenían una mujer en 15. Al Frente también le costó avanzar en ese terreno. Y bueno, la ley de cuotas fue evidentemente para nosotros un avance, porque ahora voy a fundamentar el tema de que no es solamente en lo declarativo, hay que tomar medidas, hay que tener lógica de acciones afirmativas, eso nosotros estamos totalmente convencidos. Y bueno, pero tampoco es la panacea, ¿verdad? La ley de cuotas ha mejorado un poco la situación, pero por la forma en que está estructurada y por la forma en que se conforman las listas y todo lo demás, también estamos lejos de tener una perspectiva de equidad. En la interna nuestra del Frente, eso lo hemos tratado de poner con mucho énfasis, ¿no? Nosotros, en la formulación de las listas, entre comillas, sobrecumplimos la ley. No es 1 en 3, ¿verdad? Nosotros tratamos de tener las listas que sea 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pero por el orden y por la forma en que las cosas se arman, finalmente la representación no queda tampoco equitativa. Sin embargo, hemos tenido algún avance. Por ejemplo, hoy el Frente Amplio tiene una vicepresidenta mujer, tiene definido que las fórmulas a la presidencia y a la vicepresidencia necesariamente son y van a ser paritarias. 13 de los presidentes de las departamentales, o sea, de las 19 departamentales del Frente Amplio, 13 son mujeres. Hemos tenido avance. En segundo lugar, otra de las cosas que tenemos que asumir es que esto hay que avanzarlo en el marco de diálogo, de medidas, de negociación, de trabajar en el conjunto del sistema político. Esto no es algo que lo tenga que resolver un partido. Para que en la política la mujer tenga el rol que debe tener, tiene que ser algo avanzado en todo el sistema político. Y el tercer acuerdo que podemos tener, necesario, es que realmente una profundización de la democracia real pasa en buena medida por consolidar la participación de la mujer. Acá no entramos en discusiones baladíes, creo yo, ¿verdad? De decir, bueno, ¿por qué hay? Porque claro, cada vez que se discute una cuestión de cuotas o de acciones afirmativas, obviamente está la reacción inmediata de decir, bueno, ¿y por qué? Por el hecho de ser o mujer, o afrodescendiente, o joven, o latino, o de acá, y en todas partes del mundo, ¿no? Y no priorizar únicamente la meritocracia y demás. Bueno, porque hay historia, porque hay una historia que condiciona quién tiene acceso y quién tiene la posibilidad de los méritos y de conformar las capacidades. Y eso solo se cambia, creo yo, con estructuras de acción afirmativa en ese sentido. Esas historias que de alguna manera marcan las causas del rezago que nosotros interpretamos, ¿verdad? Y para lo cual hay un montón de producción académica que tienen que ver con causas históricas, culturales,
de roles internalizados en la cultura, tiene que ver con la desigual distribución sexual del trabajo, tiene que ver con la desigual distribución de los cuidados y las tareas domésticas. Son todas cosas muy estudiadas, sobrediagnosticadas y sobre las cuales hemos avanzado relativamente poco. Decíamos que los datos son claros en ese sentido, pero más allá de esto, del sobrediagnóstico, lo importante es mirar para adelante y realmente consolidar una mayor participación femenina, así como de otros colectivos, en el proceso político. El sistema político representa a la sociedad. Y si realmente tiene que representar a la sociedad, ¿verdad?, tiene que tomar nota de que hay un montón de colectivos subrepresentados, que hay razones para eso y que hay que tomar medidas para eso. Ya se paró Daniel, parece ser una señal de que me quedan solo 5 o 6 minutos. En fin, creo que introducir la perspectiva de género, o mejor dicho, consolidar la perspectiva de género, pasa no solamente por tener medidas concretas en el tema, sino también en todo lo que son visiones de políticas de empleo, de políticas de seguridad, de políticas sociales, etcétera, etcétera. Es una cuestión de visión integral y que tenemos que consolidar incluso institucionalmente. Y esto es lo último que voy a comentar en estos 5 minutos, que es la necesidad de desarrollar mecanismos que estimulen, por supuesto, la participación femenina, que obliguen casi, diría yo, a la participación femenina, pero que también se mida, ¿verdad?, y se certifique. Hace algunos años, cuando yo estaba en la presidencia del Banco Central, uno de los procesos que hicimos, coordinado con INMujeres y con el MIDES, fue la certificación institucional con perspectiva de género, que había además diversos escalones de certificación, porque estas cosas no se resuelven de un día para el otro, son procesos. Y los procesos de certificación permiten que sean procesos organizacionales, que toda la organización empiece a entender el problema. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar de alguna manera en impulsar y casi que hasta forzar que los organismos del Estado uruguayo apunten a la certificación con perspectiva de género, certificación de calidad de las organizaciones con perspectiva de género. Creo que le va a hacer muy bien a cada organización y le va a hacer muy bien a la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mario Vergara. Nos quedamos con eso, ¿no? La oportunidad de mejora, pero además incorporar esa cuestión de poder medir. Me parece que ahí sí hay como otro grado de exigencia porque habrá que demostrar luego qué se hizo y qué no. Señor senador Sergio Botana. Lo que es cierto es que estamos teniendo crecimiento del número de mujeres que ocupa lugares en la política, de que asistimos a un parlamento, no sé, mi bancada tiene 11 senadores, 4 son mujeres, el gobierno tiene 3 ministras, la de Economía, que debe ser la persona más importante que el país tiene, es una mujer, pero el sector del señor tiene 2 ministerios y los 2 están ocupados por mujeres. Hemos visto el crecimiento de la participación de la mujer en las elecciones departamentales. Varias representantes nacionales son mujeres. Y pongo énfasis en la representante nacional porque esa no va en una lista entreverada con otros. Esa tiene que ser directamente la candidata y la gente las ha elegido como representantes. Digo, en 17 de los 19 departamentos, donde hay un diputado por el departamento, por cada partido. Y en esos casos, mujeres son las que lo han liderado. En la participación en la actividad política, vemos que la política ha cambiado en ese sentido. Yo no tengo una visión tan negativa del proceso que venimos
llevando adelante en el país. Es obvio que es mejor equiparar, que es obvio que es buena cosa tener una política que también mire los asuntos desde la perspectiva, desde la óptica de la mujer, de que los temas que a la mujer preocupan entren en la agenda de discusión política y se resuelvan con sabiduría. En ese sentido, la mujer está haciendo ese aporte esencial y la política en general está dando espacio a ese aporte. Es cierto también que la sociedad está con menos muros entre mujeres y hombres, de que el mundo hoy explica el crecimiento de las economías por la participación de la mujer. Se ha modificado la tasa de actividad en términos de empleo de modo sustantivo a través de la introducción de la mujer en el mercado laboral, en la tasa de actividad y la tasa de empleo. También es cierto, también hay otras cosas ciertas. La pobreza de los hogares en el Uruguay, que tiene una media del 6.6%, bueno, en los hogares que tienen a un hombre como jefe de hogar es 4,4 y en el de la mujer es, donde las mujeres son jefas de hogar, anda arriba del 8 o el 9%. Claro, alguien me dirá, bueno, lo que pasa es que la tendencia es a que se diga que es jefe de hogar el hombre cuando hay una familia constituida y que esa es la tendencia natural del encuestador, a pesar de que muchísimas veces no sea así, quien sostenga el hogar, la jefatura de hogar, el ingreso del hogar esté siendo una mujer, pero a veces hay una tendencia a registrar como que es un hombre, pero de cualquier manera la diferencia es un 2-1 y no es menor esto como causa del poder participar en la actividad pública. Pero yo creo que de la mano con la participación de la mujer en la actividad económica, en el empleo, en la actividad empresarial, en las actividades sociales de todo tipo, los trabajos de la mujer eran los vinculados a la salud, los vinculados a lo social y los vinculados a la educación. Esos eran los trabajos donde había un 75% de mujeres y un 25% de hombres. Bueno, sigue siendo así, pero esa preeminencia de la mujer se viene sosteniendo en esos lugares, pero en aquellas otras actividades como la construcción, las maquinarias y esta actividad de la política, tenemos una participación creciente de la mujer, todavía no suficiente, todavía no alcanzando los parámetros que se debe alcanzar, pero de verdad que creciendo. Ha disminuido la brecha en el ingreso, ha disminuido el problema, la brecha en la tasa de desempleo. De verdad que hay un cambio en la sociedad toda, y ese cambio en la sociedad toda indudablemente está alentando un cambio en la participación política. Creo que en las internas de los partidos políticos hemos venido asistiendo a lo que es la base de esta aparición de la mujer en la opinión y de los temas de la mujer en la agenda política. Los partidos políticos han cambiado incluso las prácticas el modo en que se hace política. Ya no tenemos aquel comité bar que era solo para hombres, sino que la organización política ahora es una organización como la de una empresa, y en esa organización como la de una empresa
la mujer tiene una participación en el gerenciamiento de esas agrupaciones políticas, y eso lleva también a una participación creciente en los organismos de decisión. Y a su vez ahí tenemos esta aparición en la agenda política de temas que antes no estaban y que ahora están por la fuerte aparición de la mujer en la política, que creo que van a ir mejorando los niveles de participación y, lo más importante, dando satisfacción a las demandas de las mujeres en la sociedad, porque al final de cuentas no importa cuántas figuren, sino que lo que importa es cuánto se haga en beneficio de la sociedad. No es tan importante quién lo haga, sino que se haga, que se incorporen estos temas. Obvio es que la mujer a estos temas los va a resolver con mucho más solvencia que lo pueden hacer los hombres. A mí me gustaría, si de indicadores se trata, me gustaría hacer clasificación de temas, ver cuáles son los temas estos que tienen una mirada o que responden más a demandas de la mujer, cómo se van generando y cómo participan de la agenda política a lo largo del tiempo. Y después lo otro que sí me gustaría también, que me interesaría mucho que veamos, es cuánto se sostienen las mujeres en su actividad política. ¿Cuántas veces se repiten esas mujeres como líderes de agrupaciones, ocupando esos lugares de preeminencia política? Porque allí sí creo que hay una terrible debilidad. Sucede con el empleo, donde muchas veces vemos que la mujer consigue los empleos, pero después le cuesta mucho sostenerla, por cuestiones vinculadas a la familia, a lo social, a las demandas que tienen como mujeres y el rol que les ha tocado en la sociedad. Y tengo la sensación de que es mayor la discontinuidad de la mujer en la presencia a través de los distintos periodos políticos en cargos de gobierno, en cargos de representación, que lo que lo es en los hombres. Creo que sería interesante medirlo, no las molesto más. No, de ninguna manera es no los molestia. molesto Muchas más gracias. porque hay dos así. Gracias, senador. Vamos a darle la palabra ahora al señor senador Guido Manini Ríos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de este encuentro de mujeres emprendedoras. Entiendo que es muy importante este tipo de foros para decir las cosas que sentimos, las cosas que pensamos, decirlas de frente, que todos escuchen y que no haya dudas de qué es lo que piensa cada uno al respecto. En primer lugar, decir que tenemos bien claro la necesidad de la mujer en la política. Enriquece la actividad política la presencia de la mujer. Yo creo que eso ya nadie puede ni siquiera ponerlo en duda. La visión de la mujer nunca es exactamente igual que la del hombre en un montón de temas y de casos, sobre todo aquellos de alta sensibilidad social, que son los grandes temas del presente. La necesidad de la mujer en la política es algo en lo cual todos coincidimos y desde nuestro partido realmente así lo sentimos. Es un haber la participación de la mujer en la política. Creemos que muchas de las cosas que se dicen hoy, y sin ánimo de polemizar, son en cierta forma anacrónicas. Es decir, vamos a entender, es real sí que hay todavía un camino a recorrer para la total igualdad de oportunidades de la mujer. Pero no estamos hablando en la misma situación, en el mismo marco que lo podríamos hacer hace medio siglo o hace un siglo. Se ha avanzado tremendamente en eso, tremendamente. Recordemos que la ley que habilitó el voto de la mujer es del año 32, tiene 90 años.
solo 90 años y tanto como 90 años. No hubo legisladoras, como decía el senador Vergara, en el año 84, en la elección del 84, pero sí los hubo en los años 30, Arévalo y tantas otras que fueron marcando a lo largo del tiempo la presencia femenina en el ámbito más político por excelencia, como puede ser el legislativo, y en otra serie de ámbitos. La mujer ha ido conquistando espacios de la mano de una lucha de décadas, y yo diría de siglos. Basta comparar con el pasado la realidad a lo que es hoy. Y yo creo que hoy no existe una discriminación positiva de la mujer en la política. Hay un hecho real que esa discriminación se da por el lado de las oportunidades o de las posibilidades económicas, que muchas veces la mujer, al estar en una situación de desigualdad en cuanto a su sustentación económica, se le hace más difícil y más complicado participar de la política, que muchas veces en lo económico es a pérdida, lo saben quienes están en la política, que muchas veces es dedicar horas y horas y horas a cambio de nada material, solamente satisfacciones espirituales, y muchas veces ese rezago de la mujer en la economía es lo que le impide estar exactamente a la par de lo que puede ser el hombre. Pero ese es el limitante, no es porque alguien discrimine que no puede una mujer acceder a tal o cual lugar. Yo voy a hablar un poco por mi partido, que tiene en este sentido una ventaja comparado con los demás partidos aquí representados, que es lo nuevo. Nosotros no arrastramos una inercia de décadas o de siglos que hay que cambiar, una cultura partidaria que haya que cambiar. Nosotros ya arrancamos con esta realidad de hoy, hace 4 años. Ya cuando nosotros arrancamos, nadie dudaba que la mujer para cualquier cosa es exactamente igual en cuanto a derechos que un hombre. El derecho a participar en una candidatura o en lo que sea. Nosotros hemos tenido departamentos del país donde todos los candidatos a diputados eran mujeres, o todos los candidatos a intendente fueron mujeres. Mencionaba el senador Vergara, los 2 ministerios cuya titularidad ocupa hoy Cabildo Abierto son 2 mujeres. Pero no porque hayamos pensado hay que poner una mujer porque queda bien políticamente, no, naturalmente y por distintas razones es una mujer. Como es en cualquier función que sea, nadie está pensando es porque es mujer, no. Yo creo que en realidad esa barrera, esa estigmatización que puede generar frenos al acceso a la mujer en la política, no es lo mismo hoy que hablar de varias décadas atrás. Y en ese sentido nosotros estamos muy comprometidos a que se siga dando así naturalmente. Y repito esta palabra, naturalmente, porque es como se está dando al menos dentro de nosotros. Es naturalmente. Nadie puso candidaturas porque había que cumplir con una ley. Fue naturalmente que había 2 candidatas en Rivera a diputado y las 2 eran mujeres. Y acá hay una presente que va a hablar después, ¿no? Entonces, o 2 candidatas a intendente en Florida, por dar un ejemplo, que eran las 2 mujeres. Nadie pensó nunca en cupos, sino que es la realidad. ¿Quién es el mejor líder de esta fracción? Es fulanita de tal. Bueno, excelente. Y nadie lo dudó y no hubo ninguna reticencia de nadie. Y pensamos que esto es lo que se va a dar en el camino. Hoy está en el horizonte el tratamiento de una ley de cupos. Bueno, nuestro partido y quien habla hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso porque entendemos que es en cierta forma una discriminación hacia la mujer, decirle solamente por el cupo puede acceder, y lo decimos desde nuestra realidad, que acceden sin necesidad de cupo. Y pensamos que así vamos a seguir y seguramente capaz que en algún momento para cumplir con la ley tendremos que buscar un hombre porque son todas mujeres, tal vez. Eso no sabemos, pero algún día se va a llegar a eso. Así que eso es lo que yo quería simplemente transmitirles y por supuesto que estoy en total acuerdo con lo que se ha dicho de la necesidad de crear siempre los espacios necesarios. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Y cerrando este tramo de la actividad, el senador en ejercicio del Ministerio de Turismo, Tabaré Viera. Bueno, muchas gracias.
Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Agradezco muchísimo la invitación y de compartir esta mesa, este living, con quienes lo estamos haciendo. Y el tema es por demás interesante, importante, actual. Yo provengo o participo de un partido que tiene mucha historia en muchas cosas y también en cuanto a su posición referente a la participación y a la condición de las mujeres. Yo me atrevo a decir que está en nuestro ADN el considerar la más amplia participación y la mejor condición en la sociedad de nuestras mujeres. Es evidente que en el mundo entero y también en nuestro país esto ha ido transcurriendo en un proceso. Ya a principios del siglo XX, Valle y Ordóñez luchaba y planteaba en un mundo muy particular que se vivía en esas épocas esta situación de las mujeres y escribía furibundos artículos en su diario El Día con un seudónimo que era Laura. Yo le puse, como tuve 2 hijas mujeres, no tuve nunca un hijo varón, no le pude poner José a ninguno de mis hijos, le puse Laura, que era el seudónimo de Valle Ordóñez. Y desde allí bregaba por justamente esta condición. Lo mismo ocurría con Domingo Arena, Baltasar Brum, Vaz Ferreira y tantos otros. En el ámbito legislativo, ya en el año 1943 se elegía la primera senadora de Micheli, del Partido Colorado, que tuvo una gran actividad legislativa en leyes muy importantes, ¿no? Ni que hablar que si hablamos de leyes desde 1913, 1912, 1913, las leyes de protección y liberalización de las mujeres, desde la ley del divorcio por su sola voluntad, que causó, obviamente fue revolucionaria en aquellos momentos, hasta, bueno, muchos proyectos en el transcurrir de los años. Allá por 1869 ya José Pedro Varela hablaba de los derechos de la mujer, ¿no? Y equiparándolos con los de los hombres, por supuesto. Pero fue la lucha de la mujer, fue la lucha de gente como ustedes, interesadas en participar en igualdad de condiciones y de reclamar esa participación, la que fue logrando una sociedad sin duda mejor, con participación igualitaria. En ese sentido, nosotros apoyamos lo que fueron leyes como la de la codificación, la discriminación positiva, de manera de darle un impulso a la participación de las mujeres, que creo que ha dado relativamente buen resultado. No todo lo que esperábamos, porque la ley de cuotas en las listas, en definitiva, no asegura que tengamos esa participación proporcional, siquiera, ya no hablo de equidad, en toda la actividad política, en toda la actividad pública, por distintas razones. Por ejemplo, porque en el interior generalmente sale un diputado únicamente electo por una lista, y si el primero es de un género, bueno, no podremos tener allí una paridad o una proporcionalidad entre géneros. Porque tampoco se da esa ley de cuotas, y yo estoy de acuerdo que si vamos a una ley de cuotas, debería también integrarlo. El gobierno no se conforma obligatoriamente con cuotas, ¿no? El gabinete ministerial o los diferentes cargos. Entonces, en la participación política discutiremos si la paridad, si no la paridad, pero una ley de discriminación positiva es muy necesaria y tenemos que asegurar que esa funcione. Eso es lo primero, que funcione. Pero además tenemos que trabajar en dirección, me parece, y digo tenemos todos, hombres y mujeres,
porque así debe ser. Si estamos bregando por una condición de participación, de igualdad de oportunidades, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar por seguir transformando la sociedad, porque la cosa está acá. Y eso tenemos que reconocer, que hemos avanzado muchísimo, pero que todavía falta en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la que tenemos responsabilidades todos, también las mujeres, que son las que educan a sus hijos varones. Pero algo que se hablaba recién, la actividad política es una actividad muy dura, es una actividad muy intensa, muy competitiva. No quedan afuera únicamente mujeres, quedan afuera hombres también valiosos. Y exige muchísimo tiempo que generalmente se le resta, no a la actividad laboral porque hay que trabajar y porque hay que comer, y se le resta a la familia, se le resta a la casa. Y allí todavía entonces resta trabajar por lo que debe ser la actividad de responsabilidad hogareña compartida, que ha avanzado muchísimo, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo miro a los muchachos hoy, las parejas jóvenes hoy, y realmente se reparten tareas de cuidados de los hijos, de atención de la casa, las tareas del hogar, se reparten muchísimo más que antes. Hay otra conciencia, lo hacen con alegría, con satisfacción. Pero de cualquier manera yo me doy cuenta en la práctica de que eso a veces en la actividad, sobre todo en campañas electorales, en que son todos los días y hasta altas horas de la noche, ¿no es verdad? En reuniones, en recorridas, en viajes a los distintos departamentos, en las asambleas, en las reuniones. Las mujeres llegan a una hora en que tienen que ir a atender a sus hijos, tienen que ir a su casa, bueno, a veces hasta para amamantar, porque bueno, eso lo tienen que hacer. Hoy hay técnicas para poder guardar la leche materna y dárselo a los hijos, pero todavía existe allí una diferencia que tenemos que ver cómo resolverlo y cómo caminar. Sienten más la responsabilidad porque naturalmente veo que así ocurre. En la militancia, en la actividad política, partidaria, las mujeres llegan a una hora en que se van a su casa porque tienen otras responsabilidades. Y allí entonces hay una diferencia de competencia. Y hay una diferencia también porque la sociedad todavía tiene que madurar más y tiene que aceptar que los roles tienen que ser justamente compartidos a ese punto. Entonces, bienvenidos los foros, las reuniones compartidas, y yo termino porque ya se paró aquí Daniel atrás, contándoles una anécdota muy breve. Entre tantas actividades de gobierno que he tenido, recuerdo siendo intendente del departamento de Rivera en plena crisis del 2000, cuando faltaba mucho trabajo, iniciamos unos planes de trabajos vecinales, ¿no? De trabajos sociales, y uno de ellos era la de empedrar calles, hacer todo el proceso, desde picar la piedra, hacer el adoquín y empedrar calles. Y al segundo llamado que se hizo, se me presentaron un grupo de mujeres y me dijeron, nosotros necesitamos y queremos trabajar, ¿por qué los llamados son solo para hombres? Digo, ¿por qué? No sé, porque naturalmente pensamos que un trabajo tan pesado de picar piedra, el más pesado, si es imaginable tal vez, era para hombres, pero si ustedes están dispuestas, si quieren, nosotros reclamamos participar de esos llamados. Y así fue. Se hicieron cuadrillas de mujeres. ¿Y saben el resultado? Lo hicieron, no solo lo hicieron mejor que los hombres, porque las mujeres tienen más prolijidad. Demoran un poquito más de pronto en ese trabajo pesado, pero lo hacían y lo hacían mejor. A partir de ahí aprendí que no hay nada que no puedan hacer las mujeres y que lo hacen mejor todavía que los hombres. Así que estamos comprometidos con la causa. Muchas gracias. Bien.
Muchas gracias, ministro Tabaré Viera. Bueno, obviamente acá hay un tema que daría para hablarlo muchísimo más, pero estamos acotados por los tiempos. De hecho, hay que ser respetuosos porque nos sigue un foro de mujeres en la política. Claro. Del tiempo de Iván. Exacto, bueno, de Iván Posada. No, pero ya se los tomaron, Mario, ya se lo tomaron. Fíjate que me están diciendo que vienen ahora las mujeres políticas, hay que ser respetuosos de eso. En todo caso, si les parece, no tiene que ver, o sea, permítanme si se quiere este jueguito, esta cosa lúdica, totalmente superficial tal vez, pero bueno, es lo que nos queda en este tiempo. Hablábamos de una ley de discriminación positiva como posibilidad. Y yo podría decir acá en este juego, por la afirmativa, ¿quiénes levantan la mano en este foro? Yo ya la voté a la otra. Y votaste la anterior. Y la fundamenté. Claro, ahora, Sergio, lo que pido ahora es, a propósito de esto, y ustedes que son además legisladores, Tabaré ahora está en el ejercicio del turismo, que describan en 2 minutos cuáles son aquellas cuestiones de materia legislativa, porque es verdad, probablemente en algunas circunstancias haya procesos naturales, en otras hay que ayudar, hay que empujar. A ver cuál sería la modificación. 2 minutos, por favor. El Uruguay tiene... Sí, el Uruguay tiene antecedentes de discriminaciones positivas. De hecho, el mínimo de representantes nacionales por departamento hace una discriminación positiva hacia los departamentos, y está muy bien que se haya hecho hacia la mujer una discriminación positiva para mejorar los niveles de participación. Tengo el temor de que la exageración del tema pueda terminar con la herramienta algún día. Bien. Botana, Vergara, por favor. 3 cosas. Primero, yo soy partidario en ciertas circunstancias de discriminaciones positivas y creo que el primer paso es ser duro con las discriminaciones negativas. Cuando son visibles, cuando son sutiles, cuando son explícitas o cuando son más oscuras, hay que ser, y cada vez tenemos que tener más mecanismos de visibilización de la discriminación. Segundo punto, yo también me siento orgulloso de un país en donde el nivel educativo y cultural de la mujer es alto, en donde la inserción en el mercado laboral es razonablemente alta, en donde el voto femenino fue temprano, en donde los derechos civiles de la mujer también tienen legislación temprana. Ahora, todo eso es fruto de la lucha, no surgió naturalmente, es fruto de la lucha. Y el último punto es trabajar en esto, incluso reflejando la preocupación que decía Sergio, ¿no? De la sustentabilidad de la mujer en los distintos... Está claro que, y por el diagnóstico que hacían los demás panelistas, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que multiplicar, potenciar, naturalizar el sistema de cuidados, para que efectivamente las mujeres tengan la capacidad mayor de, no solo de llegar, sino de sostener las posiciones. Bueno, es la sociedad la que tiene que dar un soporte por la vía, yo digo Sistema Nacional de Cuidados, si hay otros mecanismos y otros diseños, bienvenidos. Lo importante es que ese sea el soporte que la sociedad le da justamente a la posibilidad. Y eso también es fruto de la lucha, y ya terminó porque te desbancaron el lugar. Sí, te das cuenta. Menos mal que es a mí. Senador Manini. Coincido con el senador, estamos totalmente en contra de cualquier discriminación negativa. Claramente hay que tener las mismas oportunidades todo el mundo. No tiene que quedar en el discurso, tiene que quedar en los hechos. Y yo en la exposición anterior dejé bien claro cómo nosotros en los hechos hemos dado el espacio necesario y no necesario, el espacio idéntico a todas las, a hombres y a mujeres, hemos dado la participación necesaria. Nosotros entendemos que a veces la discriminación positiva, que suena tan lindo, muchas veces puede, colisionar con el espíritu de la Constitución de la República, de que todos tienen que tener derechos, todos, y no obligar a elegir dentro de determinados colectivos porque
tal circunstancia histórica así lo amerita. Creo que los tiempos actuales no son los tiempos de hace unas décadas, donde esto que estamos hablando tal vez era una necesidad. Yo creo que hoy la mujer se está ganando su espacio, está conquistando su lugar por mérito propio y en muchos casos, como decía Tabaré, en muchos casos demuestran hacer las cosas mejor que los hombres. Entonces, a veces el tema de forzar por ley también puede ir en detrimento del derecho de mucha gente que por no pertenecer a determinado colectivo quedan en desventaja. Está claro. Eso señor. es una realidad. Bien, gracias. Tabaré Viera. Bien, sí, yo creo en la necesidad de políticas de discriminación positiva, lo que creo que no, de pronto no deben ser permanentes, porque son impulsos y hay que ir midiendo, algo que también se ha mencionado, el poder ir midiendo ese avance. Las cuotas, las cuotas van a ser muy importantes porque en la medida que vienen avanzando además las mujeres, hoy ya son muchos más en varias actividades, ¿no? En algunas universidades hay más estudiantes mujeres que hombres, en algunas facultades, en la justicia, claramente, en magistrados, pues en la salud ni que hablar, en la educación, en fin. Así que asegurarnos la cuota a los hombres no va a venir mal para cuando seamos minoría. Pero en definitiva estamos de acuerdo, la discriminación positiva es necesaria. Lo que me parece que tiene que tener etapas, horizontes en las que además se pueda evaluar y medir, porque nada más justo que después todos puedan competir, porque también hay muchos hombres valiosos que quedan por el camino. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Tabaré Viera, a Guido Manini Ríos, a Mario Vergara y a Sergio Botana. Muchas gracias por estos momentos.